Y allá estamos, hermanos, ¿verdad? Y el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha ayudado mucho, hermanos. Y este día tengo el privilegio de compartir una conferencia con el nombre ¿Cómo llegamos hasta aquí? La cuestión del rol del hombre y de la mujer dentro de la iglesia, creo yo, hermanos, que es como un tentáculo del pulpo. Creo que hay una cantidad de cosas en la iglesia que a veces están fuera de lugar. Hay muchísimas cosas. Por ejemplo, hermano, nosotros podemos observar las iglesias más grandes y más populares de Estados Unidos. La más grande y la más popular de Estados Unidos es la iglesia de Joel Osteen. Y uno dice, bueno, ¿por qué esta iglesia es tan grande? ¿Por qué es tan exitosa, verdad? Entre comillas. Y uno observa, hermanos, diferentes iglesias y tienen diferentes prácticas también. Y ese no es el problema. Nosotros podemos decir, bueno, hermanos, pero nosotros no tenemos relación con ellos. Bueno, el problema, hermanos, es que la iglesia ha abrazado muchos movimientos y muchas prácticas que son extrañas, ¿verdad? Yo estuve en Guatemala, hermanos, yo soy de Guatemala, por cierto, ¿verdad? Y estuve en Guatemala una parte de julio y agosto del año pasado. Y llegué a una iglesia, estaba visitando esa iglesia, y la persona que estaba predicando citó un libro de Joel Osteen, por ejemplo, ¿verdad? Y lo ponía como ejemplo y decía, estas palabras son tan importantes y estas prácticas son tan importantes. Hay un hombre, por ejemplo, que dentro de la iglesia se tiene como una autoridad, hermano, en la materia de liderazgo. Dentro de la iglesia se le tiene como, no estoy diciendo todos, hermano, yo estoy diciendo miles y miles y miles de personas lo tienen como una autoridad en la materia de liderazgo, ¿verdad? Y este hombre se llama John Maxwell. ¿Sí se vale decir nombres, verdad, hermano? Ah, bueno, ok. De todas maneras ya lo pregunté después. Hermanos, cuando yo estaba empezando, recuerdo que un hermano me dijo, va a haber una conferencia de John Maxwell, tú tienes que ir, me dijo. Necesitas herramientas para saber, hermano, cómo plantar una iglesia. En materia de liderazgo necesitas ir. Y le digo, yo no sabía quién era él, ¿verdad? Y le digo, bueno, ¿y dónde es? ¿Y cuánto cuesta? Vale $350, me dijo. Oh, hermano, yo no tengo $350. Yo te los pago, me dijo. Entonces él pagó $700, $350 por cada uno de los dos. Estuve ahí por 3 días, hermanos, y él nos habló de él mismo, de sus logros, de cómo él había tomado una iglesia de 50 personas, la había convertido en una de 700 personas, de miles de personas, de cómo hacer que miles de personas, y una cantidad de cosas, hermano, que él empezó a hablar. Yo no aprendí nada de Dios, hermanos, en esas conferencias. Cuando terminó la conferencia, dijo, bueno, porque estamos en la conferencia, quiero vender mis libros, mis videos, están aquí, vale $1,500 este paquete, pero como ustedes están aquí, les vamos a descontar $500. Y la gente estaba, hermano, como que los estaban regalando, o sea, fue un negocio redondo. Y así como eso, les puedo mencionar el área no solo de liderazgo, de la música, de una cantidad de cosas que están en la iglesia. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Hay algunas cosas, hermano, que son muy claras en la Escritura. Están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y una de esas cosas es que Dios siempre ha tenido el deseo, hermano, de que su iglesia sea santa, de que esté apartada, exclusiva para Él. Fíjense, hermanos, quiero que leamos algunos pasajes de la Escritura. Uno está en Deuteronomio, capítulo 18. Jeremías, capítulo 10. Y vamos a ver unos pasajes del Nuevo Testamento también, hermanos. Pero vamos a empezar con estos. Deuteronomio 18, versículo 9. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas, dice, fíjese, hermano, no aprendas a hacer las cosas abominables de esas naciones. ¿De qué nos habla aquí, hermano? De santidad. No aprendan esas cosas. Las cosas que el mundo que el mundo habla, que el mundo practica, ustedes no las aprendan. Esta idea ya está en el Antiguo Testamento para su pueblo, hermanos.
Dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsa a estas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Ahí nosotros vemos, hermano, un celo de Dios para su iglesia. Señor, desde el Antiguo Testamento expresa, ustedes son un pueblo santo, ustedes son un pueblo para mí. El Señor no quería que su pueblo en el Antiguo Testamento se contaminara con las costumbres de las naciones, con las creencias de las naciones, con las prácticas de las naciones, y sigue siendo esta instrucción, todavía es para nosotros, hermanos. Este principio es para nosotros. ¿Sí o no? Sí. Me dicen, hermanos, somos amigos todavía. En Jeremías capítulo 10, versículo 2. Señor le dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Ustedes se acuerdan, hermano, cuando estaba acabando el siglo XX, estaba entrando el siglo XXI? Empezaron a haber muchas especulaciones, aún en la iglesia, hermanos. Desde los púlpitos se predicaba una cosa. 1999, bueno, si volteas 1999, aparece el 666, ¿sí? Lo predicaban desde los púlpitos, el Y2K, que le llamaron en ese tiempo. Algunos ya más veteranos ya, hay otros que están jóvenes, ¿verdad? Y no se acuerdan de estas cosas, pero en ese tiempo, hermanos, se predicaba y se le metía miedo, y mucha gente, hermanos, en la iglesia tenía miedo por lo que el mundo decía. Decían, bueno, van a colapsar las gasolineras, va a colapsar los bancos, va a ser una crisis terrible, y ¿a nosotros qué? Las profecías de Nostradamus, las profecías del calendario maya, un montón de cosas que la iglesia se ponía a temblar. Hace no mucho tiempo, las lunas de sangre, hermanos, no estoy menospreciando nada de la profecía, solamente estoy diciendo, hermano, que lo que a nosotros nos compete es la palabra de Dios y lo que Dios dice en su palabra. Nada más. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos, hermano, en Romanos capítulo 12, versículo 2. Esto que dice, no os conforméis a este siglo, a este tiempo, a este sistema, a este mundo, sino transformaos, ¿cómo, hermanos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La misma idea del Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento. No debemos conformarnos a ninguna cosa, hermano, de este mundo, de este siglo. Yo les digo, hermanos, por experiencia, he conocido, he hablado con personas, hermano, muchas cosas de la iglesia se están haciendo al estilo de este mundo. Estaba leyendo un libro, yo leo algunas cosas, hermano, algunas cosas no me agradan, algunas de las que leo, ¿verdad? Pero estaba leyendo un libro que habla acerca del temperamento y la personalidad. Y eso lo usan, en el mundo empresarial lo usan mucho, hermanos, para determinar si una persona es apta para ciertas posiciones en una corporación. Junto con ese libro va acompañado otro libro que dice cómo puedes usar tus habilidades que ya descubriste. Y entonces ese modelo lo están utilizando en las iglesias, especialmente en muchas iglesias grandes. Por cierto, es caro hacer eso, hermanos. Para tomar el test de la personalidad, algunas veces le cobran $500 o más de $500 para hacer eso. Pero las iglesias lo están haciendo, y al final ese otro libro que acompaña a este dice, bueno, mira, dice, lo que Dios te hizo, eso es lo que tú tienes que hacer. Y por ejemplo ahí aparece un comentario sobre Tomás y dice, mira, Tomás tenía una personalidad que requería, que él quería conocer las razones y los motivos de muchas cosas.
por eso dudó. Pero todo está bien. No tenía que preocuparse Tomás porque Dios así lo hizo. Le dieron su prueba y Tomás siguió adelante. Bueno, quien no conoce Biblia, se traga esa píldora, hermano. Porque el Señor dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que es galardonador de los que le buscan. Nosotros vemos, hermano, que Zacarías, él dudó, hermano, cuando el ángel le dijo, tu esposa va a concebir un hijo. Pero ¿cómo? Si yo ya estoy viejo y mi esposa está vieja también. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Y porque no creíste, te vas a quedar mudo, le dijo. O sea, la incredulidad es un pecado, hermanos. Pero el libro decía, no, ¿sabes qué? Así lo hizo Dios. Y algo así como daba a entender, si tú tienes debilidades, Dios te hizo así. No te preocupes. Entonces la iglesia se está tragando eso y está contratando pastores y personal para que trabajen en la obra de Dios. Fíjese, hermano, la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Es lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo el Señor Jesucristo. Pero imagínese traer al mundo para que sea luz de la iglesia. O sea, ahora el mundo nos va a alumbrar a nosotros para que nosotros nos quitemos estas tinieblas que tenemos y que el mundo nos dé a nosotros la luz que necesitamos porque no es suficiente lo que tenemos. Imagínense ustedes esto, hermanos. La palabra de Dios dice en Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el 9 que dice, hermanos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. Si tenemos a Cristo, no necesitamos nada. Y otra vez, no desvirtúo, hermano, ni el estudio, ni la organización, ni la administración. Todo eso tiene un lugar. Pero usted entiende en qué manera se lo estoy diciendo. Es a la manera del Señor, a la manera de lo que Dios nos dice a nosotros. En 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, el Señor nos manda y nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay, ¿en dónde, hermanos? En el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los siervos de Dios, hermanos, entienden la importancia de mantenerse en la Escritura. Porque es importante que se hable hoy acerca del rol del hombre y de la mujer, hermanos. Porque es el orden de Dios. Simple y sencillo. El hermano nos dio una exposición tremenda, preciosa, hermanos, de la palabra de Dios. Y tiene que ver con el orden de Dios. Y a nosotros los hombres nos hizo muy bien saber cuál es nuestro ministerio, hermanos. ¿Verdad? Ese ministerio de la oración, eso es el orden de Dios, eso es lo que Dios quiere. Y es verdad, hermanos. La iglesia está al revés, las mujeres son las que hacen más. Muchas veces dentro de las iglesias está mal, no están bien las cosas. Pero los siervos de Dios entienden este asunto. Pablo, hermanos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2. Él habla acerca de su mensaje, de lo que él hacía, de lo que él predicaba, hermanos, ¿verdad? Que tenía que ver con algo específico, una actitud específica. Y dice aquí, hermanos, 1 Corintios 2, del 1 al 5, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, dice, como hermanos, con excelencia de palabras o de sabiduría. A nosotros nos gusta que nos digan que predicamos bien, hermanos. Nos hacen sentir bien.
Pero ese sentir no siempre es sano, porque a veces se nos puede subir a la cabeza si no tenemos el espíritu correcto, ¿verdad? Si no tenemos la mente en el lugar correcto. Aquí Pablo dice, cuando sigue esto, dice, me propuse no saber nada entre vosotros. O sea, Pablo no quería halagos, no le interesaba nada de esto, pero él dice, yo me propuse no saber nada. Dice, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese mensaje hasta el día de hoy, hermano, es ridiculizado. ¿Cuántos de los que están aquí salen a predicar a la calle, hermanos? Hay algunos, ¿verdad? Es verdad que en la calle uno encuentra de todo tipo de gente, hermano. He encontrado gente que se ríe de mí en mi cara. Aquí frente a mí, hermanos. Aquí no me lo mandan a decir, aquí empiezan a reírse de mí. Cristo que murió en la cruz. ¿Qué? Que murió en la cruz. Oigan a este loco, dice que ¿quién? Que Cristo murió en la cruz. Y dicen, no, mi amigo, mira, la evolución. Hubo uno que me empezó a hablar de la evolución y me dijo muchas cosas. Le digo, no, Cristo es... Y él me decía, no, mira, te voy a enseñar las fotos. Mira, aquí está todas las cosas, cómo el hombre fue evolucionando a través de las edades. Está cerrado de la cabeza, amigo, me decía. Estás mal, amigo. Pero Pablo decía, no, yo predico a Cristo. Y él incluso dijo, para los judíos es un tropezadero la cruz de Cristo. Y para los gentiles es una locura. Fíjese, hermano, ¿por qué? Porque toda la persona de Cristo, Pablo decía que Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Entonces, todo el hecho como Jesús nació, como Jesús creció, como Jesús vivió, en donde creció, lo que hablaba, cómo actuaba, para los judíos todo eso era una locura. En el capítulo 5 de Juan, nosotros miramos que él sana a un paralítico de muchos años, hermano. Muchos años de ser paralítico. Y entonces, ¿cuál es el problema de ellos? Dice, es que lo hizo el sábado. Si fuera un hombre de Dios, no habría hecho esto el sábado. Todo eso para los judíos era una locura. Ellos decían, no, Dios no puede quebrantar el sábado. Y luego le dice el Señor Jesucristo, bueno, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo en el día de reposo. Ah, tu Padre, o sea que tú te haces igual que Dios. Te vamos a matar. Ah, ¿por qué me van a apedrear? ¿Por las obras buenas? No, sino porque te estás haciendo igual que Dios. Todo el concepto de lo que él hizo, hermano, entrar al templo, limpiar de todos los ladrones, porque el Señor dijo, ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Todo eso los ofendía, hermanos. Como él los contradecía en público, no se los mandaba a decir, se los dijo en su cara, ahí, hermanos. Los contradecía. Todo esto para los judíos era una locura. Como él lucía, como él hablaba, como él se conducía. Más adelante los judíos están hablando, mandan unos alguaciles. Ahí en Juan uno lee, hermanos, mandan unas personas ahí para que lo arresten. Y se quedan viendo al Señor o escuchándolo. Dice, ¿qué pasó? ¿No lo trajeron? No, es que ningún hombre ha hablado así. Y se quedan así todos. No, es que él habla de una manera. Nadie ha hablado así nunca. También ustedes están engañados. Y luego Nicodemo le dice, pero mira, dice, nuestra ley juzga a alguien si no le ha escuchado. Ah, tú también. Tú también eres uno de ellos. Tú también crees en él. Examina y ve. Dice que de Galilea no se ha levantado nunca ningún profeta. Para ellos no tenía sentido nada de lo que tenía que ver con el Señor Jesucristo. Y luego verlo morir en la cruz. No tenía sentido. Pero Pablo dice, cuando yo fui a ustedes me propuse no saber nada, sino a Cristo y a él crucificado. Ese era mi mensaje. Si ofende, si se burlan, que hagan lo que quieran. Ese es nuestro mensaje. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí en el sentido de que algunos dicen, así como estás, así te ama Dios? Él quiere hacerte feliz. Y Él es feliz cuando tú eres feliz. Así le dicen a la gente, hermanos. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Mira,
Dios quiere realizar tus sueños. Ese no es el mensaje, ese no es lo que predicaba Pablo y no es lo que nosotros predicamos. ¿Cómo llegamos hasta aquí, hermanos? Bueno, ese mensaje lo quitamos, lo editamos. ¿Por qué? Porque es ofensivo. Porque la gente no le gusta, la gente lo rechaza y a nosotros nos gusta ser populares. Pero si estamos, hermanos, con el Señor verdaderamente, vamos a hablar lo que Él quiere, a buscar la gloria de Él. Me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Y estuve entre vosotros, ¿cómo, hermanos? Con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pedro también entendía, hermano, cuando en 1 Pedro 2:9 él escribe esto. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios o para posesión de Dios. El Señor, hermano, ha venido a nuestra vida. Ahora somos pueblo de Dios. No éramos pueblo de Dios, pero ahora por la misericordia y la gracia de Dios somos pueblo de Él. Él está diciendo, esto es lo que nosotros somos. Nosotros no somos del mundo, hermanos. Nosotros no tenemos por qué pedirle prestado nada al mundo, ni copiar nada del mundo. No necesitamos nada de eso. Pero dice aquí después, a fin de que anunciéis las virtudes, es decir, la excelencia del Señor. Nosotros necesitamos que la gente vea, hermanos. La gente necesita ver a Dios obrando. Sí, hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hay cosas que solamente Dios puede hacer. La esposa de hermano Carlos está aquí sentado. El año antepasado fue, ¿verdad, hermano? Hace 2 años. Estaba en el hospital desahuciada completamente. Algunas veces los doctores no tienen mucha habilidad para comunicarse, hermanos. Y recuerdo que a él le dijeron, bueno, no hay nada que hacer por ella. Y vino ¿cómo se llama? El que mira el cerebro, no me acuerdo ahorita, hermanos. El neurólogo. Y nos enseñó las gráficas y dijo, miren, su cerebro está muerto, no hay actividad. Ella está muerta. Entonces, ¿sabes qué? Diles que hable aquí entre la familia. Tiene que decidir qué van a hacer. Lo que están diciendo es necesitamos desocupar esta cama. Necesitamos que tomen la decisión. Recuerdo que hablé con los hermanos y le digo, hermano, vamos a orar. Tenemos que orar porque aquí hay una situación que solo Dios puede hacer. Y algunas veces los doctores y alguna gente es escéptica y dicen, ok, hagan lo que van a hacer. Al día siguiente la hermana empezó a mover el pie. Y dijo, oh, no, dijo el doctor, ese es un espasmo nada más. Lo hizo, empezó a moverse. Y despertó la hermana. El Señor le libró la vida. Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Nosotros somos un pueblo, hermano, escogido por Dios para que llevemos las virtudes, anunciemos las virtudes, la excelencia de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros. Si les respondo, hermano, la pregunta de cómo llegamos hasta aquí, simple y sencillamente, hermano, la iglesia se ha hecho como el mundo. Esa es la respuesta. Yo había pensado, yo hice un PowerPoint largo, hermano, con un montón de historia. Leí mucha historia, hermanos. Muchas cosas leí, hice un PowerPoint. Y parte de ese PowerPoint decía cómo ha decaído la vida moral. A mí me gusta ver un show que se llama I Love Lucy. No sé si algunos lo conocen aquí. Es un show de los años 50, hermanos. Y ellos en la vida real eran marido y mujer, y en el show también eran marido y mujer. Pero aparece ella en una cama allá, una mesa de noche, y él aparece en otra cama acá. Eso era lo aceptable en los años 50, hermano. Lucy resultó embarazada en la vida real
Y dijeron, bueno, vas a tener que salir del show. Y decían ellos, ¿podremos meter a Lucy embarazada en uno de estos shows? Porque eso no era algo que se permitía. La moral no lo permitía en aquel tiempo. Entonces llamaron a un sacerdote, a un rabino, a un pastor y consultaron y dijeron, bueno, podemos meterlo dentro de la historia. Y hay unos episodios donde sale Lucy embarazada, que realmente estaba embarazada. Bueno, llegamos a los años 60, hermanos, y ahí se dio lo que se llama la revolución sexual. Y en esos años salió, ni les voy a decir el nombre de esa película porque ni quiero que tengan la tentación de buscar nada de esto, hermanos. Pero salió una película que tenía el nombre de 2 hombres y de 2 mujeres. Y salen en la portada del anuncio de esta película los 4 en una cama. Mientras que en los 50 todavía salía Lucy allá y Ricky aquí. Ahora hay 2 parejas acostadas en una misma cama. Eso solamente para darnos una idea, hermanos, de cómo empezaron a cambiar las cosas en el aspecto moral, en el aspecto de lo que la gente empezó a aceptar. Y de ahí vino un declive. Bueno, fíjese, hermano, nosotros tenemos el día de hoy, como ya mencioné, la iglesia de Joel Osteen, la iglesia de Bill Hybels, que es una iglesia muy grande también, la iglesia de Rick Warren, que por cierto él es una de esas vacas sagradas que existen también dentro del cristianismo. Y les digo la verdad, yo creo que todos ustedes lo saben. Algunas veces, hermano, cuando yo he hablado de algunas de estas cosas, hay gente que me hace bronca, hermanos. Me están esperando a la salida. ¿En serio? Me están esperando y están molestos. Usted se atrevió a hablar del siervo de Dios, me dicen. ¿Cómo se atreve usted a decir esas cosas del siervo de Dios? Usted está celoso porque usted no ha logrado lo que él ha logrado. Rick Warren tiene un poder de convocatoria increíble. Usted está mal. Bueno, les muestro un video y me dicen, no lo puedo creer. No lo creo, pero usted está mal. Pero no puedo creer esto que estoy mirando. Pero en serio, esto no es Photoshop, no está editado, no, esto es así, búscalo tú. Y alguna gente, después de muchos meses, dice, sabes que tenía razón. Y otra gente no, otra gente se pelea, hermanos. ¿Qué hicieron estas iglesias para ser tan populares, hermano? Bueno, se hicieron como el mundo. En Juan 15:19 dice algo, hermanos, muy importante. Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Entonces hay ciertos elementos que tienen estas iglesias, hermano. El ecumenismo es una de ellas. Unámonos con otras religiones. Y algunas cosas no son religiones, son movimientos espirituales. Que así le llaman. Movimientos espirituales. El universalismo, sabes que no importa cómo seas o en qué creas, al final de cuentas, Dios te ama así como eres. Dios va a salvar a todos, hasta los ateos. Los va a salvar. Un mensaje no bíblico, todo esto son características, hermano, no de todas las iglesias grandes, gracias a Dios, hermano. Pero muchas de las iglesias más populares son una característica, un mensaje no bíblico. Un atractivo al ojo. Es muy importante también. Amigable al mundo. Hay un movimiento incluso que se llama Seekers Friendly. ¿Alguno de ustedes ha oído eso, hermano? Ese término que es amigable a los buscadores. Es amigable a los buscadores. Por cierto, hermano, la Biblia dice que nadie busca a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros. Pero ellos dicen, miren, en una iglesia amigable a los buscadores, ellos dicen, no uses lectura bíblica, párate y cuenta una historia. No uses lenguaje de iglesia, nada de aleluya, gloria a Dios, amén, hermano. No uses lenguaje de eso.
No uses esos lenguajes porque eso no es atractivo. El mundo no quiere eso. No uses corbata, no uses traje. Y dicen diferentes cosas. Los mensajes cortitos, no ofensivos. Y mucha música, ¿verdad? A estos invitados. O sea, hay una metodología. Incluso, hermanos, ellos tienen uso de candelas, de vitrales y de cosas así que apelan a los sentimientos. Esas son las iglesias amigables. Le quitan la letra mundana a una canción y te la presentan con una versión cristiana. El otro día estaba oyendo que hicieron una versión de Despacito en versión cristiana. Entonces todas estas cosas, hermano, hacen atractivas a estas iglesias. Dice, el mundo marca lo que ellos son. El dinero lo arregla todo. Hay otra cuestión que está surgiendo en este tiempo, hermanos. Yo le llamo la iglesia franquicia. Una franquicia es, por ejemplo, hermanos, McDonald's es una franquicia, ¿verdad? Una persona puede comprar una franquicia. Si compras una franquicia de McDonald's, ¿qué vas a vender, hermanos? ¿Tacos de asada? Tienes que vender McDonald's, todo el menú de ellos, todas las reglas de ellos, toda la metodología de ellos tiene que ser. Alguien vino a verme en una ocasión y esto, hermano, esto es lo que hizo. Me dice, mire, quiero que mires esto, y me enseñó una foto y estaba el sign de la iglesia. Decía service 11 a.m. Dice, y luego dice servicio en español, 11 de la mañana. ¿Ves esto? ¿Qué te parece? Pues bien, le digo yo. Pero ¿sabes qué es el problema? Que no tenemos pastor hispano, me dijo. Ahí es donde entras tú, me dijo. Quiero que vengas junto con tu iglesia. Ellos compran las iglesias, hermanos. Es un método nuevo, que no es tan nuevo, pero se ha hecho más conocido. Compran las iglesias, estoy hablando de las congregaciones enteras, las compran. Queremos que vengas tú con toda la iglesia. Y aquí te vamos a pagar bien. Y me dijo la persona que era el enlace, me dijo, te van a pagar bien, hermano. No te vas a preocupar de nada, me dijo. ¿Y sabes qué? Vas a predicar poquito. Y ellos te van a decir lo que vas a predicar. Entonces quise oírlo un poco más, pero por curiosidad, hermanos. Y le digo, pero a ver cómo está la cosa. No, me dice, mira, todos los martes nos juntamos a estudiar la predicación. Pero la predicación ya fue dictada por el jefe, por el pastor principal. Ya él dijo de qué se va a predicar. Entonces todos los demás son empleados, totalmente empleados. Hay de aquel que con ciega locura quiera predicar otra cosa de lo que dijo el pastor. O romper algún protocolo, porque tienen protocolos estrictos. Y yo le dije, ¿sabes qué? No, yo no puedo ser parte de esto. ¿Pero por qué? Me dice, ¿no te parece el dinero? No, ni es eso. Le digo, no es eso. Eso no es lo que Dios hace, hermanos. La obra primero no se hace por dinero, ni las cosas de Dios se solucionan con dinero, todo, hermanos. Compramos un edificio por $1 millón, me dijo. Le metimos $7 millones a ese edificio. Entra, te vamos a dar un tour. Quiero que lo veas. State of the art, me dijo. Es lo mejor, lo más bonito. Mira, solo el playground nos costó $42,000, me dijo. ¿Qué te parece? Yo, está bonito. Pero yo no me vengo aquí. ¿Pero por qué? Me decía. Y bueno, ya estuvimos hablando. Dijo, este es caso muerto, pues agarraron a otro. No hay problema. El dinero compra. Ellos llegan a una iglesia que se está muriendo. A ver, ¿cuántas gentes tienes aquí? Tengo 15. ¿Y cómo está? Yo miro que aquí cae gotera. Sí, y allá, y falta esto y lo otro. Y yo miro aquí los instrumentos muy anticuados. Y miro esto y miro lo otro. Nosotros te podemos ayudar. ¿Tienes deudas aquí del edificio? ¿Cuánto deben? Debemos $100,000. Nosotros lo pagamos. Nosotros pagamos los 100,000, nosotros arreglamos el techo. Es más, vamos a demoler este edificio y vamos a hacer uno nuevo. Gloria a Dios, Dios me los mandó.
Dice, bueno, solo hay una cosa. Dice. Primero necesitamos que nos firmen las escrituras y las pongas a nombre de nosotros. Nosotros vamos a pagar, pero cuando salga el deed, viene a nombre nuestro. Y ustedes, a partir de ese momento, dejan de existir. Ustedes se convierten en nosotros. Y ustedes trabajan para nosotros. Y tal vez te vamos a dejar de pastor. Tal vez, si calificas, te dejamos de pastor. Pero mira todos los beneficios. Y entonces, bueno, esta persona que sirvió como el contacto, me dijo, hermano, me hiciste quedar mal, me dijo. ¿Por qué dijiste que no? Porque no se puede, eso no es a lo que Dios nos llamó. Le digo, estas no son las maneras de Dios. Yo sé, hermanos, que Dios tiene poder para hacer las cosas. Y entonces, eso fue durante el verano de ese año. Y en enero yo vi al hermano y me dijo, hermano, estoy sin trabajo. Me dice, tomaste la decisión correcta, me dijo. ¿Qué pasó? Le digo yo. Me dice, pues todo iba bien. Llegó una familia de un americano y una hispana, pero ellos querían ir a una sola iglesia. Yo soy bilingüe, hermano, y empecé a predicar. And Jesus love you, y Cristo te ama, y predicaba así bilingüe, dice. Y afuera me estaba esperando el pastor, me dijo, ¿sabes qué? Aquí no hay bilingüe, aquí es español, allá es inglés. Pero ¿sabes qué? Le dijo, es una pareja, y él empezó a explicar, aquí es español, allá es inglés. Aquí el culto es exclusivamente en español, allá es exclusivamente en inglés. Y él no hizo caso, ¿verdad? Quiso ministrar a la pareja que venía, ministrar entre comillas, ¿verdad? Yo creo que todo ese sistema está bien corrompido, hermanos. Y un día lo estaban esperando, le dijeron, tú ya no trabajas aquí. ¿De qué habló el Señor Jesús, hermano? Él dijo que el asalariado trabaja precisamente por el salario. Y una iglesia, hermano, que tiene a su gente así, todo ese sistema no es de Dios. Lamentablemente no es la única iglesia. Vino otro, habló conmigo y le dije, esto parece una franquicia. Es una franquicia, me dijo. Y le digo, ¿cuántas veces predica? Yo nunca predico, me dijo. Este trabajo está muy suave. Está muy bonito, me dijo. Yo no predico nunca, tal vez 1 o 2 veces al año, me dijo. O sea que yo estoy muy tranquilo. Pero tenemos también grupos pequeños durante la semana. ¿Y qué hacen? Lo que quieran, me dijo. En los grupos que hacen lo que quieran. Lo que quieran, si pueden ver una película, pueden, qué sé yo, hablar del mensaje del domingo o de otra cosa. Y tú no sabes qué es lo que... No, yo no sé. Yo no sé. El trabajo está muy suave, me dijo. Te conviene. Ahora, eso, hermanos, parece cómico, pero es una tragedia, hermanos. Esto es una tragedia. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, el mundo nos ha traído hasta este punto. O sea, el mundo se ha metido en la iglesia, hermanos. Fíjense, hermanos, nosotros tenemos que pensar con cordura, con discernimiento y sabiduría. Algo puede surgir como algo muy pequeño. Puede surgir una inquietud dentro de la iglesia. Y si no se piensa bíblicamente, si no se piensa con la sabiduría de Dios, nos puede llevar a nosotros al error, al pecado y hasta la apostasía. Voy a leer algo sobre el que se considera el seminario más antiguo, el seminario no denominacional más antiguo de los Estados Unidos. Fue fundado en 1836 en la ciudad de Nueva York. En ese tiempo acababan de ocurrir unos incendios, hermanos, que quemaron una gran cantidad de la ciudad de Nueva York. Gran parte de la ciudad de Nueva York se quemó. Entonces, los hermanos presbiterianos decidieron, vamos a fundar un seminario en la ciudad de Nueva York. Hay muchísimos inmigrantes que llegan ahí y el propósito va a ser preparar a estos hermanos para que ellos sean testigos de toda la gente que llega a Nueva York. Fíjese, hermano, ¿de dónde vienen los presbiterianos? ¿Alguien sabe? Otra información, aparte de los católicos, ¿de dónde vienen los presbiterianos?
¿Cuál es la influencia de los presbiterianos? Calvino. Es parte de la influencia de ellos, hermano. Knox y otros reformadores. O sea, su doctrina era sana. Entonces el seminario es fundado en 1835. Dice que en 1891 nominaron a alguien a un puesto, hermano, en la directiva del seminario. Un hombre que se llamaba Charles Brigg fue instalado como parte de la directiva del seminario y en su día de inauguración dio un mensaje en donde cuestionaba la inspiración de la Biblia. Eso fue en 1891. Y en el día de la instalación de su puesto, él predicó ese mensaje. Los directivos se quedaron, no, eso que estás diciendo es una herejía. Después de 2 años le revocaron el puesto que tenía de liderazgo dentro del seminario y lo expulsaron. La respuesta del seminario fue, bueno, ¿saben qué, señores? No los necesitamos a ustedes. Así es que en 1893 ellos se convirtieron en un seminario no denominacional. El seminario se llama Union Theological Seminary, se llama. Y dice que, bueno, las autoridades del seminario decidieron en 1893 abrirlo a estudiantes de todas las denominaciones cristianas. Y finalmente en el siglo XX se desligó totalmente de la denominación presbiteriana. Esto es historia. Este seminario se convirtió en un bastión del cristianismo liberal. Y dice, y de cristianismo progresivo. No sabía yo que había cristianismo progresivo. ¿Saben ustedes cuál es la filosofía progresista en la política, hermanos? Es lo que la gente quiere en la actualidad. En realidad no es progresismo, es declive. En las elecciones pasadas estaba corriendo Hillary Clinton y estuvieron mostrando unos videos en donde ella hace muchos años decía, yo me opongo a las relaciones homosexuales. Unos años más tarde, yo estoy de acuerdo con las relaciones homosexuales. Unos años más tarde, yo estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual. Y en las últimas elecciones, yo estoy totalmente de acuerdo porque soy progresista, ya progresé. Eso es el progresismo. Ahora hay cristianismo progresivo. Es el lugar del nacimiento de una teología que se llama la teología negra. No sabía tampoco que había teología negra, pero hay una teología negra, o sea, para la raza negra. Y de la teología mujerista, no es feminista, mujerista. También se enfocaba en la mujer negra y cómo podía vivir mejor en las comunidades negras y el papel que tenía que tener y todo eso. Es la cuna, este seminario que comenzó bien. Esto es la cuna ahora de la teología mujerista. Bueno, Alice Walker, que finalmente fue, hermanos, la que se considera que definió mejor esta teología, dijo, bueno, la mujer y el feminismo tienen que ir de la mano, indefectiblemente. Entonces, ellos son grandes personas en el apoyo, hermano, del feminismo. El feminismo es exactamente lo contrario a lo que estamos enseñando aquí hoy. En una entrevista, hermanos, la directora del seminario, oyeron lo que dije, directora, reverenda doctora Serene Jones, sale en un video entrevistada por otra persona y le dice, ¿cuál es la demografía del seminario? Dice, 50-50 más o menos, aunque a veces hemos tenido 60% de mujeres. ¡Oh, qué bueno! La que la entrevista es otra mujer. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante eso! Les. Pero también tenemos una población muy sana de la comunidad LGTB, dice. Por cierto, también nosotros tenemos el dean, el decano de la universidad es católico. Tenemos estudiantes budistas, hindúes, tenemos estudiantes del Islam, judíos. Nosotros recibimos a toda gente y también un grupo muy importante, gente espiritual,
no religiosa, que son los mileniales. Y las iglesias andan detrás de ellos, hermanos. Andan enamorados de ellos y los quieren. Es un marketing target. Los quieren a ellos. Dice, somos relevantes, queremos ser relevantes en esta sociedad. Y estamos preparando hombres y mujeres. Y muchos de nuestros exalumnos ahora están como capellanes en las cárceles, en los hospitales, predican en los púlpitos de muchas iglesias. Graduamos más o menos 100 estudiantes cada año, dije. Qué alarmante, hermanos. Bueno, ¿cómo llegamos hasta ahí, hermanos? Segunda de Corintios, capítulo 10. Le voy a decir otro dato acerca de ese seminario, hermano. Dice, también tenemos una población pequeña de hombres o de personas entre 50 y 60. Aquí ya vemos algunos que caemos en esa categoría, ¿verdad? Nos tienen como irrelevantes, hermano. ¿Por qué llegan esas personas? Quieren volverse otra vez relevantes, dice. Insertarse otra vez en la sociedad para hacer algo. Por eso están llegando. Están comprendiendo ahora la sociedad, cómo funciona en este tiempo. Los estamos preparando. Como dice, eso ya no tienen nada que dar. Fíjense, hermanos, no sé cuántos estamos ahí. Yo estoy ahí. Pero según ellos ya no tenemos nada que darle. Ya estamos muy viejos, hermanos. Y si se pasó de 60, imagínense. Fíjense, hermano, tenemos que considerar las cosas con sabiduría. Dice aquí Pablo, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Y dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿hacia dónde, hermanos? A la obediencia del Señor Jesucristo. Pueden surgir a veces cosas pequeñas en la iglesia, hermanos. Y yo creo que tenemos que atenderlas. Si las dejamos así o sin corregirlas, se pueden convertir en algo serio. Creo yo, hermano, que este seminario comenzó bien. Hoy día es un desastre, hermanos. Totalmente, esto no tiene nada de Dios. El libro de Hebreos, el capítulo 5, versículo 14, nos habla de la madurez y el discernimiento. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que discernir estas cosas, hermanos. En el hogar se ha visto ese cambio de roles de hombre y mujer. Hay mujeres gobernando los hogares, hay jóvenes gobernando los hogares. En las iglesias sucede lo mismo, hay una cantidad de cosas. Pero quiero traerlos a una conclusión, hermanos. Hoy tenemos que continuar fundados cuidadosamente en la palabra de Dios. Debemos continuar en el orden de Dios. La cultura no puede dictar lo que hacemos, hermanos. Hoy sigue siendo tan importante no conformarse al mundo. No podemos tener ninguna otra fuente de autoridad más que la palabra de Dios. Mantengamos una mente crítica, saludable. Eso estoy hablando en el buen sentido de la palabra, hermanos. Con raíz en la palabra de Dios.